Buenas tardes, el día de hoy les voy a compartir un artículo titulado El bádminton adaptado, una propuesta para la integración de alumnos con discapacidad física. Sus autores son Luis Alberto Ríos Quirós y Carmen Martínez Villanueva. Introducción. Si alguien nos pide que citemos un pasatiempo sano y divertido, que se pueda practicar a cualquier edad, que fomente las relaciones sociales, elimine el estrés, ayude a expresarse libremente, nos haga sentir el placer de la comunicación y la creación compartida, todo ello nos lleva a pensar de una u otra forma en la práctica de actividades físicas o deportivas. Pasaremos a analizar una nueva forma de practicar este deporte, aquella que utilizan las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que con unos niveles mínimos de condición física y coordinación se pueden adquirir de forma progresiva los conocimientos básicos, la fluidez que permite disfrutar de la práctica desde el inicio de la actividad. Dicho esto, nos disponemos a analizar las condiciones necesarias para la puesta en marcha de programas de bádminton adaptados a las necesidades del alumno con discapacidad física en el contexto educativo. El bádminton adaptado en el contexto escolar. En el contexto educativo, la preocupación por el cuerpo y el movimiento se ha constituido como uno de los ejes básicos de la acción educativa en el área de educación física. De esta forma, se pretende llamar la atención hacia la importancia del conocimiento corporal, vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas. Dentro de este ámbito, la práctica deportiva ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación. Partiendo de esta base y en busca de un desarrollo armónico del niño desde sus primeras etapas educativas, se propone la inclusión de actividades relacionadas con el bádminton adaptado a la discapacidad física, considerando que las deficiencias adquiridas congénitas o innatas del niño no deben suponer una merma en su crecimiento educativo. Contextualización en el entorno educativo. Objetivos. Número 1. Conocer y valorar su propio cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. Número 2. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, manifestando una aptitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, relacionando esos hábitos con los efectos sobre la salud. Número 3. Regular y dosificar su propio esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia, acorde a sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo, y no el resultado obtenido. Número 4. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos, adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa valoración de sus posibilidades. Número 5. Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. Número 6. Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás, evitando la discriminación por características personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las aptitudes de rivalidad en las actividades competitivas. El concepto de la discapacidad física. Partiendo del concepto de la discapacidad física como una alteración del sistema locomotor que afecta fundamentalmente a la ejecución de movimientos, su característica principal va a estar vinculada a una anomalía en el funcionamiento de los sistemas óseo, articular, muscular o nervioso. Según el tipo y grado de la discapacidad, la persona que la sufre presenta una mayor o menor alteración en sus actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana. Clasificación de la discapacidad física. Respecto de las discapacidades físicas motóricas, se encuentran en negrilla las principales afecciones que practican en la actualidad el bádminton adaptado y, marcadas con asterisco, las que podrían hacerlo en función del grado de discapacidad de cada individuo. Respecto de la discapacidad física no motórica u orgánica, y dado que existen grandes diferencias entre las distintas afecciones mencionadas,
será preciso analizar las características del participante para poder determinar su grado de implicación en la práctica. En la discapacidad física están tetraplegia, paraplegia y hemiplegia, poliomielitis, amputación, espina bífida, distrofia muscular, miopatías, parálisis cerebral, entre otras. En cuanto a la discapacidad no motórica u orgánica, están insuficiencia renal, hemofilia, enanismo, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, fibrosis quística, diabetes infantil, entre otras. Respecto a la reglamentación, como aspecto característico del reglamento, se cita la existencia de 5 modalidades de juego para el bádminton adaptado. El bádminton sentados, el bádminton en silla de ruedas, que se subdivide en C1 y C2. C1, discapacitados de la función del tronco. C2, sin discapacidad de la función del tronco. Luego tenemos el bádminton de pie, con discapacidad en la parte superior del cuerpo y con discapacidad en la parte inferior del cuerpo. En el caso de deportistas sentados, será necesario la ubicación en un pavimento liso, uniforme y no abrasivo, para evitar el riesgo físico de los alumnos. El tapiz puede ser una buena superficie de juego. Para los jugadores que utilicen las sillas de ruedas, además de la lisura y la firmeza, es preciso añadir la necesidad de un fácil deslizamiento de la pista, por lo que se descarta la posibilidad de jugar sobre un tapiz. En ningún caso se permitirá el juego sobre superficies rugosas o resbaladizas. Por otra parte, es necesario añadir la ventaja de la existencia de estas 5 modalidades, pues, al contrario que en otras actividades para discapacitados, será el propio alumno quien decida de qué forma va a desarrollar su juego. Respecto a la formación técnico-táctica, los aspectos relacionados con la formación técnico-táctica del alumno están íntimamente relacionados con su tipo y grado de discapacidad. La amputación y la poliomielitis solo conllevan un diferente movimiento del jugador en el campo de juego, sin que existan diferencias significativas en los gestos técnicos. En algunos casos, si la amputación es de brazo, el alumno se ve obligado a lanzar el volante con la misma mano de la raqueta en el momento del saque. La paraplegia, espina bífida y otras discapacidades que conlleven la necesidad de uso de una silla de ruedas presentan la dificultad del aprendizaje del gesto técnico combinado con el movimiento de la silla. En este caso, se aconseja un primer aprendizaje de los gestos en estático, una segunda fase de familiarización con el movimiento y una última fase combinada. La hemiplegia, miopatías, distrofias musculares y parálisis cerebrales son las discapacidades más afectadas en cuanto al aprendizaje, pues la propia característica de la deficiencia limita el control del movimiento voluntario del alumno, lo que dificulta en muchas ocasiones el simple agarre del volante en la ejecución del servicio o la presa de raqueta en la mano del jugador, sin entrar a describir las dificultades asociadas en cuanto a la coordinación y el equilibrio. Didáctica del bádminton adaptado. En líneas generales, del desarrollo de un programa de bádminton adaptado no debe diferir de un programa de bádminton normalizado, más que en aquellos aspectos necesarios para suplir la discapacidad. Cuanto más diferente hagamos que sea, más distinto será. Por este motivo, se añaden solo aquellos aspectos que se consideren deben ser recogidos desde el punto de vista de la discapacidad y no los aspectos generales en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y sistema de evaluación de un programa de formación educativo, recreativo o competitivo. Objetivos generales del programa. Crear un programa diversificado de actividades físicas, lúdicas y deportivas adecuadas a los intereses, limitaciones y posibilidades de los participantes. Lograr la participación íntegra, sin restricciones,
y con seguridad y continuidad en las actividades programadas para la intervención. Renovar la autoconfianza, aumentar la motivación, reducir la ansiedad y aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad física. En cuanto a contenidos, no hay diferencias significativas salvo aquellas acciones que no puedan ser realizadas por el impedimento físico del jugador. Conclusiones. En definitiva, se encontró en el bádminton un instrumento eficaz para la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad física. Al considerar que, de un lado, nos ayuda desde una terapia física a prevenir o eliminar aspectos deficitarios asociados a la discapacidad, a impedir que se agrave y a atenuar sus consecuencias. Por otro lado, como terapia psicológica y social, nos garantiza una participación plena y activa en la vida social de las personas con discapacidad, ayudándoles a llevar una vida más autónoma según sus propios deseos.